Hola con todos, soy Shirley Tamay, soy de la carrera de Educación y voy a hablar sobre la materia de Psicología acerca del tema de la biografía de Albert Bandura. Albert Bandura nació el 4 de diciembre de 1925 en la pequeña localidad de Mundare, en Alberta, del norte de Canadá. Fue educado en una pequeña escuela elemental y colegio en un solo edificio, con recursos mínimos, con un porcentaje de éxitos muy importantes. Al finalizar el bachillerato, trabajó durante el verano rellenando agujeros en la autopista de Alaska en Yukon. Bandura completó su licenciatura en Psicología de la Universidad de Columbia Británica en 1949. Luego se trasladó a la Universidad de Iowa, donde conoció a Virginia Barnes, una instructora de la Escuela de Enfermería. Se casaron y más tarde tuvieron 2 hijas. Después de su graduación, asumió una candidatura para ocupar el postdoctorado en Guidance Center en Wichita, Kansas. En 1953 empezó a enseñar en la Universidad de Stanford. Mientras estuvo allí, colaboró con su primer estudiante graduado, Richard Walters, resultando un primer libro titulado como Agresión Adolescente en 1959. Como lo dije en un inicio, Albert se centró en estudios de tendencia conductual cognitiva y fue profesor de la Universidad en Stanford. Fue reconocido por su trabajo sobre la teoría de aprendizaje social y su evolución al sociocognitivismo, así como por haber postulado a la categoría de autoeficacia, teoría del conductismo. El conductismo, con su énfasis sobre los métodos experimentales, se focaliza sobre variables que pueden observarse, medirse y manipular y rechazar todo aquello que sea subjetivo, interno y no disponible. En el método experimental, el procedimiento estándar es manipular una variable y luego medir sus efectos sobre otra. Todo esto conlleva a una teoría de personalidad, que dice que en el entorno de uno causa nuestro comportamiento. Bandura consideró que esto era un poco simple para el fenómeno que observaba agresión en adolescentes. Por lo tanto, decidió añadir un poco más a la fórmula. Sugirió en el ambiente causa el comportamiento, cierto, pero en el comportamiento causa el ambiente también. Definió este concepto con el nombre de determinismo recíproco. El mundo y el comportamiento de una persona se causan mutuamente. Más tarde fue un paso más allá, empezó a considerar a la personalidad como una interacción entre 3 cosas: el ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos de la persona. Estos procesos consienten en nuestra habilidad para abrigar imágenes en nuestra mente y en el lenguaje. Desde el momento en que se introduce la imaginación en particular, deja de ser un conductista estricto y empieza a acercarse a las cognoscivistas. De hecho, usualmente es considerado el padre del movimiento cognitivo. De imaginación y lenguaje a la mezcla permite a Bandura teorizar mucho más efectivamente que, digamos, por ejemplo, con respecto a 2 cosas que muchas personas consideran el núcleo fuerte de la especie humana: el aprendizaje por la observación, modelado y el autorregulación. A continuación, todas estas variantes permitieron a Bandura establecer que existen ciertos pasos envueltos al proceso modelado. Atención, si vas a aprender algo, necesitas estar prestando atención. De la misma manera, todo aquello que suponga un freno a la atención resultará un determinado del aprendizaje, incluyendo el aprendizaje por observación. Si estás, por ejemplo, dormido, drogado, enfermo, nervioso e incluso hiper, aprenderás menos bien. Igualmente ocurre si estás distraído por un estímulo competitivo. 2. Retención. Debemos ser capaces de retener aquello a lo que hemos prestado atención. Aquí es donde la imaginación y el lenguaje entran en juego. Guardamos lo que hemos visto hacer al modelo en forma de imágenes mentales o descripciones verbales.
3. Reproducción. En este punto estamos ahí soñando despiertos, debemos traducir las imágenes o descripciones al comportamiento actual. Por lo tanto, lo primero de lo que debemos ser capaces es de lo que producimos en el comportamiento. Aún con todo esto, todavía no haremos nada o menos que estemos motivados a imitar. Es decir, a menos que tengamos buenas razones para hacerlo, Bandura mencionará un número de motivos. 1. Refuerzo pasado, como el conductismo tradicional o clásico. B. Refuerzos prometidos, incentivos que podemos imaginar. C. Refuerzo vicario, la posibilidad de percibir y recuperar el modelo como reforzador. Sé que estos motivos han sido tradicionalmente considerados como aquellas cosas que causan el aprendizaje. Bandura nos dice que estos no son tan causantes como muestras de lo que hemos aprendido. Esto quiere decir que los consideran como más motivos. En el video sobre el experimento del muñeco bobo, podemos observar que la joven abofeteó al muñeco mientras ella gritaba, idiota, lo golpeaba, se sentaba encima de él y lo golpeaba con objetos punzantes, como quiere decir el martillo. Esas cosas que le gritó, todos esos tipos de palabras abusivos, Bandura mostró esa película a un grupo de niños de jardín de infantes. Y como puedes imaginar, saltaron de alegría cuando lo vieron. Luego les permitió jugar. Efectivamente, había algunos observadores en sala de los juegos, con bolígrafos y carpetas, y una muñeca nueva y algunos pequeños martillos. Se puede decir que lo notaron los espectadores, un gran grupo de niños golpeando descaradamente a los muñecos bobos. Le gritaban, igual como la chica de la película, idiota, lo golpeaban, se sentaba encima de él y lo golpeaban con el objeto que es el martillo, etc. Es decir, imitaron a lo que la joven de la película hicieron. Albert Bandura, con su experimento de los muñecos bobos, desarrolló un modelo de aprendizaje alejado de las creencias de la época, en las que observar actos de violencia era algo catártico y hacia el espectador menos agresivo. Demostró que el aprendizaje es social porque involucra a una comunidad. En conclusión, con este hallazgo se entendió que los niños adquieren y modifican comportamientos y actitudes mediante la observación de los adultos. Y el comportamiento humano no es necesariamente motivado por las consecuencias de refuerzos o castigos, como defendía la perspectiva conductista.